Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 6 del sexto grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo: razón aritmética, razón geométrica, magnitudes proporcionales, tanto por ciento y porcentaje. Algunos temas a recordar. Tema 1. Razón aritmética y geométrica. La razón o relación entre dos cantidades es la comparación entre ambas cantidades. Se pueden comparar aritmética o geométricamente. La razón aritmética, o por diferencia, es la comparación de dos cantidades mediante la sustracción y aclarando en cuanto excede una cantidad a la otra. La razón aritmética se puede escribir de dos formas: separando las dos cantidades con el signo menos o separadas por un punto, pero en este último caso solo cuando se arman proporciones para que no se confunda con el signo de multiplicación. Por ejemplo, la relación aritmética entre 7 y 5 se puede escribir como 7 menos 5 o como 7.5. En ambos casos se lee 7 es a 5, la razón aritmética de 7 y 5 es 2. La razón o relación geométrica, o por cociente, es la comparación de dos cantidades mediante una división. Puede expresarse como fracción. Los términos de la razón se llaman antecedente y consecuente. Se puede expresar mediante una fracción o separando las cantidades por dos puntos. Por ejemplo, la razón geométrica entre 5 y 6 se escribe 5 2 puntos 6 o 5 sobre 6 y se lee 5 es a 6. Si se habla de la razón de un número sin especificar cuál de las dos razones es, se subentiende que es la razón geométrica. Tema 2. Magnitudes proporcionales. Magnitud es toda propiedad que se puede medir numéricamente, por ejemplo, el peso, el tiempo, la longitud, etc. Dos magnitudes son proporcionales cuando al variar una, la otra varía en la misma proporción. Las magnitudes proporcionales pueden ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Dos magnitudes son directamente proporcionales si multiplicando una de ellas por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. Y dividiendo una de ellas por un número, la otra queda dividida por el mismo número. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si dividiendo una de ellas por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. Y multiplicando una de ellas por un número, la otra queda dividida por ese mismo número. Resumiendo, la proporcionalidad es directa cuando una cantidad aumenta, la otra también aumenta en forma proporcional, o cuando una cantidad disminuye, la otra también disminuye en forma proporcional. Proporcionalidad inversa: si una cantidad aumenta, la otra disminuye en forma proporcional, o si una cantidad disminuye, la otra aumenta en forma proporcional. Sugerencias metodológicas. En este módulo empezaremos utilizando material concreto como cartulinas de dos colores diferentes para repasar el concepto de razón entre dos cantidades. Inmediatamente después, introduciremos el concepto de proporcionalidad directa e inversa, presentando a los estudiantes situaciones en las que deberán reconocer la relación entre las cantidades. Para propiciar un aprendizaje significativo, recurriremos a diversas situaciones de la vida cotidiana en las que los estudiantes deberán identificar si las cantidades planteadas tienen proporcionalidad inversa o directa. Con actividades lúdicas realizadas en el patio, recordaremos el concepto de la razón aritmética. Entregaremos a los estudiantes sobres con distintas cantidades de figuritas para que comparen las cantidades que tiene cada uno y las registren en tablas. Posteriormente, con la ayuda de una cinta métrica, medirán y registrarán sus estaturas con tablas y luego las compararán. Con materiales manipulativos, como el Tangram, que ellos mismos van a elaborar siguiendo las instrucciones que les daremos, les propondremos actividades en las que tendrán que comparar las relaciones entre las medidas de distintas figuras. De esa manera, recordarán el concepto de la razón geométrica. Adicionalmente, les propondremos otras actividades con materiales concretos, como círculos de diferentes colores, para que aprendan a elaborar tablas de valores. Luego de esas actividades, les propondremos otras más abstractas que involucran el pensamiento lógico y a través de las cuales reforzarán el concepto de razón aritmética. Les propondremos un proyecto integrador en el que aplicarán, en el tema de capas de la estructura interna de la Tierra, sus conocimientos de razones aritméticas y geométricas. Haremos una lámina con un esquema de la Tierra y sus capas con las longitudes de cada una. Seguidamente les propondremos diversas actividades que les permitirá profundizar el concepto de la razón geométrica
pasando desde niveles pictóricos a simbólicos, fijando lo aprendido y reforzando el aprendizaje significativo. Propondremos a los estudiantes diversas actividades en las que deberán comparar cantidades a través de relaciones geométricas. Así aprenderán a elaborar tablas de valores con ese tipo de razones. Haremos actividades con tarjetas circulares divididas en fracciones para ir construyendo con los estudiantes el concepto del tanto por ciento. Con diversas actividades, los estudiantes practicarán el cálculo del tanto por ciento. Con materiales concretos y representaciones pictóricas, ilustraremos el porcentaje como una fracción decimal. Para lograr una mejor comprensión del tema, utilizaremos un cuadrado dividido en 100 cuadrados pequeños. Con variadas actividades, promoveremos que los estudiantes afiancen sus conocimientos. Cerraremos este módulo presentando a los estudiantes actividades orientadas al desarrollo del pensamiento matemático. Haremos actividades de papiroflexía, también llamada origami, en la que construirán avioncitos de papel. La papiroflexía es una técnica que se usa para hacer figuras con hojas de papel, doblándolas sucesivamente. Luego les presentaremos varias preguntas sobre los aviones de papel construidos, y así profundizaremos con ellos el concepto de porcentaje. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemática.